el objetivo que tenemos para este webinar va a consistir en entender qué es la arquitectura de procesos, conocer una notación que es bastante importante en el momento que decido entrar en este tipo de metodología y de determinar unos puntos claves de la arquitectura de procesos para alinearlos con principios de GRC. La agenda que vamos a manejar el día de hoy va a consistir en la arquitectura de procesos, explicando en qué consiste, qué metodología es la que se soporta sobre esta, la notación, como habíamos mencionado en el tema de notación para modelamiento, tecnologías que se utilizan y pueden aportar a la arquitectura, la madurez de los procesos y algo que ha llamado bastante la atención es los resultados de la encuesta que de las personas que están en este momento presentes en el webinar. Se envió una encuesta para tener una idea de cómo ha sido el comportamiento o cómo es el comportamiento de aquellos elementos que son importantes dentro de la arquitectura de procesos. Entonces, al final vamos a entregar y a mostrar los resultados. Tuvimos un total de 138 empresas que nos dieron la información. Y pues bueno, de las personas que se encuentran presentes, vamos a enviarles un archivo aparte donde va a tener el acceso a esa información. Claro está que solamente a los resultados, lo demás va a estar anónimo de las empresas que participaron. Es para que tengan una idea en esa media en donde ustedes se encuentran. Bueno, entonces la arquitectura de procesos. Es importante entender cómo hemos llegado al tema de arquitectura de procesos, el cómo y el por qué. El por qué, como hemos visto a nivel global, todas las empresas han tenido que sufrir cambios y en la medida que está pasando ahorita el tiempo y con la globalización, esos cambios han exigido que sean de manera acelerada. Y existen ciertos, llamémoslos métodos, ciertas formas de actuar que las organizaciones han tenido durante más de 200 años y que en este momento ese tipo de modelos no les ha permitido realizar esos cambios de manera acelerada. Entonces, es importante entender que si tengo esa facilidad o esa agilidad para poder realizar esos cambios a la velocidad que el mismo mercado me está exigiendo, yo puedo empezar a hablar que estoy entregando valor hacia el cliente. Hay que tener presente que los clientes día a día son más exigentes y esa exigencia es la que a cada empresa los permite continuar satisfaciendo. Entonces, esa es como la batalla constante que existe entre la organización para que no desaparezca y el cumplimiento de necesidades y expectativas de los clientes. Para entender la arquitectura de procesos, pues lo primero que tengo que entender bien es qué es un proceso. En esta diapositiva que estamos viendo, vemos la definición que nos muestra ISO en su versión 2005 en definiciones, la ISO 9000, donde leo literal, dice que es el conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados. Técnicamente hay muchas definiciones sobre lo que significa procesos, pero básicamente se centra en los elementos que estamos observando. Entra una serie de información o tengo alguna serie de insumos, los transformo y estos se convierten en unos resultados. También es importante para entender la arquitectura de procesos, uno de las más grandes problemáticas que existen en la industria es la diferencia entre una estructura de procesos y una estructura documental. Voy a empezar explicando la estructura de procesos para después hacer el comparativo con la estructura documental.
La estructura de procesos, lo que básicamente yo realizo es la agrupación de actividades, ¿sí? En la organización, cada una de las personas que participan, cada uno de los puestos de trabajo, cada uno de los departamentos, realiza actividades de manera diaria. Y lo que trato de representar es la agrupación de esas actividades en diferentes niveles. Dependiendo el tipo de organización, el nivel máximo que uno puede observar en una estructura normalmente está atado a macroprocesos. Es el nivel de agrupación de actividades, a pesar de que estoy diciendo aquí macroprocesos, tengo que tener presente que lo que estoy haciendo es una agrupación de actividades. Cada uno de estos niveles lo que está haciendo es una división sobre los procesos. Entonces, en algunas definiciones o en algunas entidades, normalmente los llaman el nivel 0 o el nivel 1 de procesos. Pero lo que tengo que tener claro es qué es lo que estoy agrupando en ese momento. Mencionaba que el nivel máximo normalmente es de macroprocesos y se da en entidades que son bastante grandes. Ya en entidades más pequeñas, inicia desde el nivel de procesos. ¿Sí? Por eso mencionaba, y es importante entender, cuando hablo del nivel 0 o el nivel 1 en la organización, ¿a qué yo normalmente me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo que mi nivel 0 son macroprocesos o que mi nivel 0 son los procesos o mi nivel 1. Es más relevante decir tengo macroprocesos o procesos que decir que estoy en el nivel 1 o en el nivel 2. Normalmente la forma en la cual yo voy bajando de nivel en esa agrupación de actividades que estoy mencionando, baja a un nivel que se denomina subproceso. Existen organizaciones por su tamaño o por su ideología de agrupación, eliminan este nivel. Hemos visto que es importante que este nivel se encuentre presente dentro de las organizaciones. Va a permitir ver de manera más fácil para algo que vamos a hablar un poquito más adelante frente a lo que es el gobierno de procesos, un nivel que permita tener visibilidad de lo que se está haciendo bajo ese alcance que se pueda dar en el nivel de subprocesos. Bueno, he repetido bastante el tema, que lo que yo estoy vigilando es el tema de las actividades y cuando hago una visión de abajo hacia arriba, estoy agrupándolo ya sea a nivel de subproceso, a nivel de procesos o a nivel de macroprocesos. Hay un nivel más desagregado que se denominan las tareas. Podemos llamarlo como micromovimientos. También está muy relacionado al tipo de organización, de cómo agrupa esos micromovimientos una organización. Ejemplo, es casi siempre un debate la actividad de imprimir. En algunas organizaciones denominan que imprimir es una tarea, en otras organizaciones imprimir es una actividad. Todo esto va a depender frente al contexto. Cuando decimos que imprimir es una tarea, es posiblemente que una persona da un clic en, imaginémoslo en una carta, ¿sí? Da clic en Word, genera una carta en Word, da clic y eso le estamos llamando una tarea de imprimir. Posiblemente la actividad es generar la carta, ¿sí? Cuando ya hablamos que la actividad es imprimir, es posiblemente que estemos dándole un alcance superior, que estamos diciendo, bueno, imprimir, ¿qué implica? Que fue uno de los casos interesantes que observé. Imprimir para una persona era utilizar su carnet o llave, en ese momento se llamaba, tenía que dirigirse a la zona de fotocopiado, que así se denominaba, utilizar su tarjeta. Al utilizar su tarjeta, tenía que ir a otro puesto para que le entregaran realmente su impresión. Entonces, como vemos, imprimir en este escenario ya tiene un alcance mayor, no solamente el clic que estábamos dando con el ejemplo anterior. Entonces, la diferencia en la actividad y tarea, de pronto para tenerlo más claro, es que en una tarea yo no puedo descomponerla en más actividades pequeñas o en microactividades, si lo podemos llamar así.
Si yo puedo descomprimir la tarea, posiblemente estoy hablando es de una actividad. Entonces, esa es la forma en la cual yo hago una distinción entre actividad y tarea. Y ya los niveles superiores es cómo voy yo agrupando esas actividades por toda la estructura de procesos. ¿Por qué presento la estructura tanto en la parte izquierda como en la parte derecha de procesos y documental? En muchas organizaciones, y de pronto vamos a irnos ahí llamando un poco de datos que tenemos en la encuesta, vemos que las personas entienden como proceso un procedimiento. ¿Sí? Observen dónde se encuentra en este momento reflejado el elemento de procedimiento. Procedimiento hace parte de otro tipo de estructura, no de la estructura de procesos. Procedimiento, por definición, es la descripción de un proceso, ¿sí? Pero procedimiento como tal es un documento. Entonces voy a explicar rápidamente la estructura documental, sin mucho detalle, pero sí queriendo enmarcar el tema de procedimiento. Normalmente, también dependiendo de la organización, el nivel más alto está dado en manuales o documentos de políticas, ¿sí? Caracterizaciones, procedimientos, instructivos y registros. Normalmente registros es el nivel más bajo en la pirámide documental. Pero sí quiero que quede claro entre las personas que están presentes en este momento esta diferencia entre la estructura de procesos y estructura documental. Cuando me dicen cuántos procesos tiene mi organización, puedo tener, no sé, voy a decir un número, puedo tener 20, pero ¿cuántos procedimientos puedo tener en mi organización? Posiblemente pueden ser 80. ¿Sí? Entonces, hay que diferenciar muy bien qué es un proceso y qué es un procedimiento. ¿De acuerdo? Continuando un poco con la definición de procesos, es importante entender cuáles son los componentes de un proceso. Los estamos en este momento reflejados. Los elementos que vemos de izquierda a derecha, empezamos por proveedores que generan una serie de entradas hacia el proceso. Observen dónde está ubicado en este punto procedimientos. El proceso tiene que tener un responsable, es normalmente llamado dueño de procesos. El proceso debe tener un objetivo, una razón de ser. Si no tiene una razón de ser, es probable que no se necesite dentro de la entidad. Va a tener una serie de instrucciones o procedimientos para describir qué es lo que hace este proceso. Es importante el alcance. Muchas veces de allí va a depender la agrupación que mencionaba la estructura de procesos, que sea un subproceso, que sea un proceso o quizás que sea un macroproceso. Unas salidas y un cliente. Entonces, básicamente, si nos devolviéramos al inicio, donde mencionábamos que era un proceso por la definición de la ISO, que es un conjunto de entradas que se transforman y se convierten en unas salidas, aquí aumentamos el concepto con una serie de actores relevantes para explicar más qué es un proceso. Un proceso es lo que estamos viendo en este momento en la pantalla y se compone de todos los actores que están presentes, proveedores, dueños de procesos, objetivos, alcance, entradas, salidas para un cliente. Siempre pensando en un enfoque a cliente. Mencionaba también al inicio en el tema de la globalización y uno de los enfoques que más se ha utilizado en los últimos tiempos es el enfoque funcional. Todo esto empieza a partir de la revolución industrial, donde se empieza a especializar la mano de obra. Y de cierta manera las organizaciones el día de hoy se han estado especializando en departamentos, en áreas dentro de la organización y a este enfoque se le ha denominado el enfoque funcional. El contraste a este enfoque, que es al que se están trasladando muchas de las organizaciones, que ha demostrado éxito, mayor eficiencia, efectividad en las organizaciones, es este modelo que es denominado el enfoque por procesos. Si vemos en esta diapositiva, podemos observar cómo existe una relación
entre el cliente con una y su satisfacción. Si nos fuéramos al caso del modelo funcional, lo que prima en cada uno de los departamentos es que yo como departamento realice mis actividades como las tengo que hacer. No importa si el de adelante también las desarrolla o otro departamento las hace de otra forma. Eso empieza a tener un impacto realmente dentro de la organización. Perfecto, tengo un área que se especializa en ventas y es el área más fuerte que tengo, pero tengo un área de operaciones o de TI y es un área que falla en este momento para el cliente. Puede ser que yo sea muy fuerte vendiendo mi producto, pero si estas otras áreas fallan teniendo una repercusión en el cliente jamás va a decir que ellos son muy buenos vendedores, pero malos distribuidores o plataformas cerradas. Simplemente va a decir es una organización que no cumple con mis expectativas. Entonces, el modelo por proceso se preocupa un poco más en cuáles realmente las actividades que se presentan desde el momento que el cliente tiene unas necesidades hasta el momento que éstas son satisfechas. Entonces, este modelo permite tener esa visibilidad y exige a las organizaciones tener esa vista transversal. Entonces, cada vez ahora en este momento que escuchemos enfoque por procesos o procesos transversales, estamos hablando de este tipo de procesos. Para generar una estructura de procesos, esta no puede estar desligada de la estrategia. Siempre que se construye, debe ser pensada un modelo de arriba hacia abajo. Cuando decimos que un modelo es desarrollado de arriba hacia abajo, es pensado inicialmente en la estrategia. Esa estrategia debe permear la organización y debe ser capturada por los procesos que ésta ejecuta. Y finalmente, pues un modelo operativo que podíamos ver cómo las personas ya desarrollan sus actividades. Lo que sí es importante es que el monitoreo sí se desarrolla de abajo hacia arriba. Entonces, la construcción, una estrategia, definición de procesos, operatividad de estos procesos. El monitoreo, de acuerdo a esa operatividad, tengo unos indicadores que me permiten irme a niveles superiores y realizar los cambios. Entonces, esa es la definición. Es importante no esto sin un gobierno, sin nadie que pueda tener control, ejercer y tomar decisiones importantes cuando no se está dando las situaciones como se necesitan. El gobierno, técnicamente, para una estructura de procesos, debe estar dividido en dos elementos. Uno, que permita tener un gobierno de alto nivel, que puede ser un comité, que tenga todo el tema relacionado a los que pueden apoyar la estructura de procesos. Ya dijimos que en la arquitectura de procesos está la estrategia y están los procesos. Pero en ciertas organizaciones tenemos estructuras bastante amplias donde tenemos apoyos como personas de seguridad de la información, personas de riesgos, personas de cumplimiento. Y estas personas también son importantes que puedan participar en este nivel de un gobierno de procesos. Esa es la mayor jerarquía que una arquitectura exigiría. Y así bajamos un poco del nivel de procesos. Podemos estar hablando de la relación que debería existir en la estructura de procesos. Recordando un poco la estructura, estábamos hablando de los macroprocesos, los subprocesos. Y figuras que normalmente encabezan o lideran este tipo de procesos son denominados dueños de procesos. En escenarios donde la cantidad de procesos es alta,
Normalmente se puede generar un apoyo a estos dueños de procesos bajo una figura de líderes. Los demás actores se denominan normalmente gestores. Todos en la organización donde participamos nos denominamos gestores y somos las personas que desarrollamos las actividades y siempre tenemos apoyo bajo este enfoque. Como había mencionado, el modelo funcional es un modelo que ya tiene más de 200 años y es el modelo que normalmente se aplica en la mayoría de organizaciones. La estrategia que se debe seguir para adoptar un modelo por procesos no es simplemente de bajar un switch y subir el switch de procesos. Tiene que ser en un ambiente controlado, tiene que desarrollarse una transición donde algunos procesos tendrán que vivir como funcionales mientras se va dando el cambio y en otros que hablamos de los procesos debería estar trabajándose de manera fuerte e iterativamente, cumpliendo ciclos de PHBA para lograr una gestión por procesos. Normalmente no es un cambio fácil para las organizaciones. No solamente consiste en decir, bueno, ya estoy en una gestión por procesos, sino también va a representar un cambio cultural bastante fuerte. Es un trabajo que normalmente por medio de gestión de cambio se debe ir desarrollando en las personas. Normalmente las personas tienen un área de confort que bajo el modelo funcional esta tiene una forma de funcionar de manera correcta. Pero cuando ya empieza a ver que no solamente es su pedacito el que está involucrado, sino que hago parte realmente de una cadena y que en esa cadena yo también tengo la misma visibilidad que el que recibe o el que entrega el producto final, ya esa visión es mucho mayor y más importante. La metodología que más representa la gestión de procesos y que ha tenido una acogida bastante fuerte a nivel mundial se denomina BPM. Indica Business Process Management, se entiende también como la gestión de procesos y básicamente lo que liga el concepto de arquitectura. Vemos que BPM lo que amarra es la estrategia, los procesos y agrega un componente interesante que es la tecnología. En muchas organizaciones confunden el tema de BPM con un software. Realmente BPM es una metodología. Los software, vamos a tener un apartado en este webinar explicando un poquito sobre estos, pero para que lo tengan presente, BPM es una metodología. Como metodología exige un nivel importante en la estrategia. Yo tengo que tener reflejada la estrategia de alguna forma. No puede estar solamente en la cabeza del capitán o de los líderes, sino esta debe estar plasmada y entendida por la organización, con el fin de que estos sepan por qué hacen lo que desarrollan normalmente. No es simplemente el hecho de ir a un trabajo, llegar y cumplir una jornada X de 8 a 5, 8 a 6, bueno, dependiendo cada organización, y decir que cumple con mi labor. No. Esta metodología también exige un poco el conocer cuál es mi aporte a la estrategia y de ahí la importancia de conocer la misma. Modelos que podemos utilizar para estrategia, está uno bastante conocido que es el Balance Scorecard, el cual tiene unas perspectivas, normalmente 4, y en esta yo reflejo los objetivos. Bueno, de esta hay toda una charla también importante, pero quiero resaltarla como una de las metodologías para plasmar la estrategia. Otra de las metodologías importantes para representar estrategia está el modelo Business Motivation Model, BMM, donde yo puedo también plasmar toda la estrategia y como se está viendo en este momento en el
en la diapositiva abarca un mayor alcance que el anterior. De aquí quiero invitarlos, en un mes estaremos haciendo también un webinar explicando directamente cada uno de los componentes del BMM, ¿sí? Entonces es un modelo bastante interesante que plasma la estrategia. Y otro modelo que es también que se utiliza es el de cadena de valor. Muchas organizaciones ven la cadena de valor como una parte de algo que voy a hablarles un poquito más adelante, que es el mapa de procesos. El mapa de procesos y la cadena de valor son dos elementos totalmente diferentes. Lo que sí es importante entender en una cadena de valor es que yo tengo dos tipos de actividades. Actividades primarias y actividades secundarias o de apoyo. Y en las actividades tener presente un código que se denominan eslabones. Los eslabones están dados normalmente por estos 5 que están representados. Una logística interna, unas operaciones, una logística externa, el marketing y ventas y el servicio al cliente. Esos son los eslabones que me permiten saber cuál es mi cadena de valor. Y unas actividades de apoyo que normalmente esas sí están reflejadas en cualquier tipo de organización. Es una gestión de las personas, de la tecnología y de los recursos. Entonces, esto es lo que conforma una cadena de valor. Cuando ya hablamos de un mapa de procesos, el mapa de procesos está directamente ligado a la estructura de procesos. La estructura, recuerden, macroprocesos, procesos, subprocesos. Y este mapa lo que pretende es reflejar cómo están agrupados mi nivel más alto de procesos. Ya saben, macroprocesos o procesos. Yo tengo unos procesos estratégicos, misionales, de apoyo o de control. Esto, a diferencia de la cadena de valor que muchas organizaciones pretenden verlo como los procesos misionales o la razón de ser de la organización. Hay muchos nombres que se le da también a cada una de las secciones que vemos de procesos misionales. Algunos mencionan, bueno, dependiendo de cada organización, pero el concepto es unos que dirigen, unos que dan razón de ser, otros y otros que controlan que todo esté funcionando de manera correcta. Entonces, este es un concepto que normalmente se ve reflejado por ISO. Muchas personas creen que este es un artefacto que se utiliza de manera obligatoria en la ISO, pero no. La ISO lo que pretende es decir cuáles son los procesos que usted tiene y cómo interactúan. Y este es el artefacto que mejor refleja esa interacción, pero no es un elemento obligatorio de la ISO. Y llegamos al elemento de procesos de negocio. Los procesos de negocio, y ahí para las personas que desarrollaron la encuesta, que hay unos datos que me parecen un poco interesantes. Los procesos de negocio son todos aquellos que inician con el cliente externo y terminan con el cliente externo. Estos son los procesos de negocio. Y es esa transversalización de la que hemos estado hablando. Y son a los procesos que realmente, si yo quiero tener mayor eficiencia, debo apuntarles para una automatización. La automatización es aplicar tecnologías que nos permitan desarrollar ciertas actividades que se desarrollan manual y que puedan ser llevados a un software que permita hacerlas de manera más ágil. Entonces, la relación que hay con el mapa de procesos, procesos de negocio y automatización se ve aquí reflejada. Vamos a hablar rápidamente de una notación que permite entender los procesos de la organización y enlazar dos mundos que han sido normalmente complejos. La organización que controla este estándar, para los que quieran indagar un poco más, es la OMG. La página oficial es www.bpmn.org. Allí pueden encontrar mucha más información. Aquí vamos a hacer un repaso muy rápido. Y los dos mundos de los cuales yo estaba hablando era de las personas de negocio y las personas de tecnología. Estos dos mundos siempre han tenido el inconveniente que el negocio va a una velocidad y la tecnología a otra. Desafortunadamente a la tecnología
le costaba mucho alcanzar al negocio. Hoy en día ha disminuido esa brecha de alcanzar al negocio, pero todavía sigue existiendo. La ventaja de BPMN es que, como es un estándar internacional, permite que las personas de negocio plasmen el negocio en procesos bajo este estándar, y este estándar a su vez por debajo tiene un código que se llama BPEL para que tecnología lo tome y pueda automatizar de manera más rápida. Ese es como el mensaje clave que tiene este estándar. Esta es un póster del estándar, un resumen del estándar, que puede ser descargado en internet en Google. Pueden buscarlo como póster BPMN y tiene una descripción breve de cada uno de los objetos. Es importante entender cuáles son los objetos que tiene el estándar. Una de las ventajas es que para aquellas personas que han trabajado en procesos y han visto flujogramas, tiene una relación bastante fuerte a esto. Vemos eventos, compuertas, actividades, conexiones y un concepto que se denomina los swim lanes, que es básicamente la representación de los participantes. Los eventos, como observaron, son todas estas aquellas figuras de manera de circunferencia y cada una tiene un atributo particular que permite conocer si es una actividad que se desarrolla por mensaje, por tiempo, por reglas de negocio, errores. Bueno, ahí, como les mencionaba, pueden descargar el póster y ver el resumen del detalle de cada uno de estos objetos. Lo que sí es importante es de pronto tener presente cuando yo utilizo cada uno de estos eventos. Los eventos tienen la característica de tener un inicio y un fin, y ese inicio se representa con una circunferencia delgada, que es el primero, y un fin que se utiliza para finalizar los procesos, perdona la redundancia. Un evento que se utiliza como fin, que tiene una circunferencia bastante gruesa, si lo ven, el tercero, para representar los finales. Y hay uno que se utiliza como eventos intermedios, el cual tiene una particularidad de algunas situaciones en BPMN en las cuales yo utilizo este tipo de notación. Está también un concepto importante que son las compuertas. Normalmente está asociado a decisores, como normalmente algunas personas lo mencionan. En BPMN cambia un poquito el concepto, no todos son decisores. El primero que vamos a hablar se denomina una compuerta de tipo exclusiva, que este sí es la compuerta que siempre las personas han referenciado, la que denominaríamos decisores, donde llega una situación y la compuerta direcciona la situación. En este caso tenemos un ejemplo donde dice aprobar la solicitud, si fue aprobada se va por el sí, si fue rechazada se va por el no. En el caso de las compuertas inclusivas, tenemos una situación donde cada una de sus salidas tiene que ser una pregunta. Y si esta es afirmativa, el camino es habilitado. Entonces aquí tenemos un ejemplo que nos habla sobre viáticos. Si imaginamos una situación laboral en la cual nos invitan a participar de un congreso fuera del país de origen, podríamos decir que es probable que necesite yo viáticos para alimentación, para transporte y para hotel. Si ya pensamos en una conferencia que sea local, lo más probable es que solamente nos den los viáticos de transporte. Y así podemos trabajar bajo diferentes escenarios. Esta compuerta lo que hace es direccionar aquellas salidas que son afirmativas en un momento dado. Y tenemos una compuerta que se denomina paralela, que una vez es activada, esta no realiza ningún tipo de pregunta, sino simplemente activa todos los flujos que tenga como salida. Entonces, como les mencionaba, es importante entender en las compuertas que no todas son decisores, como lo habíamos mencionado. Estas dos tienen unas particularidades interesantes. Tenemos también las actividades. BPMN también le genera un atributo particular a cada una de las actividades. Técnicamente las actividades se dividen en dos, en manuales, podemos llamarla así, o automáticas. Y de acuerdo a cada una de estas situaciones, puedo utilizar ya sea una de servicio, las que son automáticas son la de servicio y la de script, y las que desarrollan las personas normalmente son las de usuario. La de recibir y enviar es un complemento hacia un concepto que se denomina mensajes.
BPMN también representa los subprocesos de esta forma. Como se ve la cajita en la parte superior con un más, estoy indicando que allí probablemente estoy haciendo un tipo de agrupación. Ese tipo de agrupación puede ser un subproceso o incluso como tal un proceso en el caso de que mi estructura inicie en macroprocesos. Y el concepto de Streamline, como les había mencionado, está enfocado a los participantes de los procesos. Los conceptos están dados en pool y en lanes. Los pool son las agrupaciones de los participantes y los lane son los participantes como tal, son los roles, son los puestos de trabajo, son los departamentos, etc. La metodología de construcción de un proceso se basa en 5 puntos. Definir un alcance, tener una vista de alto nivel donde yo desarrolle un happy process. El happy process es una situación donde el proceso es ideal, ¿sí? El proceso, por más que tenga bifurcaciones, siempre va a tomar una ruta positiva. Generar unas excepciones. ¿Cuáles son las excepciones a este? Detallar la vista de alto nivel y darle un contexto con el concepto de swing length. Entonces vamos a verlo en un ejemplo rápidamente. Tenemos un proceso que se denomina el proceso de atención a clientes. Aquí estamos definiendo un alcance. Aquí inicia en la evaluación del reclamo y termina en el cierre del reclamo. Siguiendo la metodología, diseñamos unas excepciones donde debemos tener en cuenta cuál es el happy process. Cuando la ruta se determina como en la diapositiva anterior. Después nos dice que detallemos cada uno de los subprocesos. Entonces aquí tenemos un ejemplo de la evaluación del reclamo donde estamos observando qué actividades pertenecen a ese subproceso. Aquí vemos también otro de los subprocesos. Este hace referencia a la notificación de la respuesta. Y por último, le damos el contexto. ¿Quién es el cliente? ¿En dónde participa? ¿Qué procesos también pueden estar interviniendo? Entonces me apoyo un poco sobre el concepto de los swim lanes. Las tecnologías que se utilizan están tecnologías para herramientas de modelamiento. Las gráficas que vimos anteriormente son gráficas, son modelos desarrollados en herramientas que para las personas de procesos puede ser muy común la herramienta Visio. Es una de las herramientas más conocidas en el mercado en el modelamiento de procesos. Pero también en el mercado existen infinidad de herramientas. Solamente poner en Google herramientas para modelamiento de procesos y van a salir de tipo de instalación, de tipo web, y son herramientas que nos van a permitir simplemente modelar el proceso. Otra herramienta importante son los BPA. Como vemos en la anterior, eran herramientas que solo nos permiten modelar el proceso. Los BPA ya tienen una visión mayor, donde no solamente modelo mi proceso, sino muestro cómo interactúa mi proceso con la estrategia, con el organigrama, con la tecnología, con los riesgos, con el control, con el cumplimiento, con auditoría. Entonces, son herramientas que nos permiten realizar un análisis con una óptica mayor sobre los procesos. No solamente, como mencioné en la diapositiva anterior, de modelar el proceso, sino realmente de modelar toda la organización, lo que se denominaría también como arquitectura empresarial. Y existe también otras herramientas, ya estas son las de automatización, las que son los BPMS, que son los software con los cuales, una vez yo tengo mi proceso modelado, me permite ejecutarlo y hacer seguimiento sobre esto. Normalmente el ciclo que sigue en un proceso de automatización inician modelando el proceso, poniéndolo en ejecución, desarrollando una visión sobre este, optimizándolo y continuando en este ciclo. Este es el ciclo normal que cualquier BPMS pueda desarrollar. Entonces, los 3 elementos anteriores son tecnologías que permiten apoyar la arquitectura de procesos, unos solamente describiendo el proceso, otros describiendo la organización y otros realizando automatización sobre los procesos.
Pero para llegar a niveles de automatización, yo debo ser consciente de cuál es mi nivel de madurez como proceso. La madurez, pues, es técnicamente la representación de cómo yo voy evolucionando en el tiempo de acuerdo a lo que yo tengo. El primer organización que generó modelos de madurez fue CMMI, en el cual representaba cómo iba madurando la tecnología. Y ese concepto se fue llevando a diferentes metodologías para conocer, bueno, yo desarrollo una tecnología, pero ¿en qué punto me encuentro? Entonces, CMMI generó un modelo de 5 niveles y prácticamente todas las metodologías, ya sean de procesos, de tecnología, de riesgos, etcétera, normalmente heredaron esta misma visión. Procesos tiene una ISO que presenta cómo es el nivel de madurez de mis procesos y está reflejada en esta norma, en la 15504, de cuándo un proceso es inmaduro, cuándo es básico, cuándo es gestionado, establecido, predecible y optimizado. Cabe resaltar, y es muy importante, que si deseo entrar en proyectos de automatización de procesos, la recomendación es estar mínimo en un nivel 4, donde yo puedo predecir mi proceso, cómo es su comportamiento. Normalmente organizaciones intentan automatizar procesos en niveles más bajos, nivel 1 o incluso en nivel 0, y esos proyectos son aquellos proyectos que empiezan a ser largos, porque como no existe realmente una definición real del proceso, su automatización empieza a tener muchas fallas. Entonces, la recomendación, reitero, es al entrar en un proyecto de automatización, yo debería tener un proceso mínimo en un nivel 4. Otro de los sistemas que yo puedo conocer cómo está mi madurez en la organización es un modelo que se denomina PEM, Process and Enterprise Maturity Model, el cual representa la madurez de la organización y la madurez de los procesos. Y algo interesante que presenta este modelo es que menciona que yo no puedo tener una madurez alta de procesos en una organización inmadura. Y es bastante coherente, es bien interesante. PEM divide prácticamente la evaluación de madurez en estos dos aspectos. La organización bajo un enfoque de habilitadores y de elementos, que son los que estamos en este momento viendo, habilitadores de liderazgo, de cultura, de experiencia, de gobernabilidad. Y en los procesos de diseño, de ejecutores, de dueños, de infraestructura y mi forma de medir. Es también un modelo bien interesante para conocer mi madurez en el tema de arquitectura de procesos. Al final, obtengo un resultado similar al que estoy presentando en este momento en la pantalla, donde veo cuál es el nivel que yo estoy desarrollando. Allí puedo ver el detalle que me dice, bueno, los niveles están dados de 0 a 20%, de 20 a 80, de 80 a 100. Y da este resultado. Entonces es también importante conocer cómo está mi organización y cómo están mis procesos, porque es muy difícil aumentar mi nivel de procesos cuando mi organización tiene niveles bajos de madurez. Bueno, hemos llegado entonces al punto de la encuesta. Como les mencionaba al inicio de la charla, es una encuesta que participaron 138 empresas. Quiero agradecer a aquellas empresas que estuvieron participando y dándonos su tiempo para resolver estas preguntas. Y a ustedes para que observen, vamos a presentarlo en este momento, los resultados. Recordando un poco cuáles fueron las preguntas que se realizaron y que van muy acorde a lo que hemos visto el día de hoy, teníamos estas 15 preguntas. La primera hablábamos sobre la estrategia de la organización se encuentra escrita y documentada. Ahí en esta charla hablamos de 3 posibles modelos que pueden utilizarse. Existen muchos más, obviamente. Mencionábamos también que se utiliza algún modelo de referencia para plasmar la estrategia.
El modelo que más se utiliza normalmente en arquitectura de procesos es el de cadena de valor. De allí la razón de ser de esa pregunta, que si tienen una cadena de valor como organización. También preguntamos qué enfoque utiliza actualmente su organización. Recordemos los dos enfoques. Está el enfoque funcional y el enfoque por procesos. También preguntamos si se encuentra implementado un mapa de procesos. Ya vimos qué es el mapa de procesos y por qué es útil dentro de la organización. Preguntamos una de las preguntas interesantes. ¿Cuántos procesos tiene su organización? De aquí hay unos resultados bastante interesantes. También entendemos que dependiendo del tamaño de la organización, este dato también varía, pero ya vamos a ver. Mencionábamos si realmente sus procesos estaban alineados con la estrategia. Mencionamos que es importante que las personas sepan cuál es ese aporte que le está haciendo a la estrategia. De ahí la razón de ser de la gestión por procesos, entender muy bien la estrategia. También si su modelo de procesos están presentados los riesgos y los controles, que este es uno de los elementos o factores que nos permiten aumentar mi nivel de madurez en los procesos. Conocer si tiene claro cuáles eran sus procesos de negocio. Recuerden, los procesos de negocios están dados es por el cliente externo, donde inicia, y cuando termina entregándoselo al cliente externo. Entonces, son procesos que son un poco más difíciles de identificar. ¿Cuál otra tenemos? El número de procesos de negocio que tiene referenciados. Es importante si documenta los procesos. Muchas organizaciones no los tienen documentados, otros solamente una fracción de su porcentaje. Entonces, también ahí vamos a ver cositas curiosas. Utiliza algún estándar de modelamiento. Les presenté como el estándar internacional más importante que hay para BPM, que es el de BPMN. Y por último, los procesos que tiene automatizados y el porcentaje. Aquí es importante entender porque son muchos los esfuerzos que hacen las organizaciones en implementar tecnologías, pero tecnologías un poco enfocadas a modelos funcionales. Y como habíamos mencionado, el modelo funcional tiene la característica de que efectivamente optimiza el nivel de un departamento, pero no necesariamente esa optimización se ve reflejada en el cliente final. Entonces, vamos a iniciar. La primera pregunta, ¿la estrategia de la organización se encuentra escrita y documentada? De las 138 organizaciones, nos respondieron un 42% que sí, un dato bastante importante, porque en la siguiente pregunta vamos a hacer si utiliza algún modelo de referencia para documentar. Y vimos al ver el archivo algo importante, que utilizaban en algunos casos un modelo, pero ese modelo no estaba documentado. Eso es un tema bastante curioso, porque cuando yo utilizo un modelo, los modelos normalmente me exigen esa documentación. Entonces es importante que si yo adopto un modelo, este tenga que estar documentado. Y ahora vamos a agregarle un componente mayor, es que esté comunicado a toda la organización. Normalmente solamente se encuentra en las cabezas principales. Y como vemos, es importante que todos sepamos cuál es nuestro papel dentro de la organización y cómo aportamos a esa estrategia. En el caso de los modelos, entonces vemos que un 35% de las organizaciones sí tiene un modelo. Algunas personas tal vez no conocen ningún modelo y bueno, hay un porcentaje bastante alto, como vemos en estas organizaciones, que no tienen ningún modelo para utilizar. Como les mencionaba, les reitero, el próximo webinar va a enfocarse en el modelo de BMM, en el cual les va a permitir entender cómo desarrollar ese modelo para plasmar la estrategia. Y de pronto, no sé, reiterar la encuesta y disminuir ese 37%. A la pregunta de si tiene cadena de valor, en este vemos un porcentaje bastante alto en las organizaciones. Lo que sí es importante entender como cadena de valor mi cadena de valor no son mis procesos misionales, para que lo tengan presentes. La cadena de valor
es un modelo teórico que presenta unos eslabones de actividades primarias y actividades secundarias. Entonces, es importante que si usted respondió afirmativa a esta pregunta, tenga en cuenta que si efectivamente estoy utilizando ese concepto o estoy viéndolo, mi cadena de valor, como mis procesos misionales, que es algo con lo que en muchas organizaciones observamos cuando hacemos análisis. A la metodología de trabajo, si era funcional o por procesos, es importante el dato que tenemos por procesos. Vemos un 37% también. Ya está desarrollando este modelo. Mencionaba que eso es un modelo que está utilizando, pero tampoco es lo fácil de implementar. Entonces, es bastante gratificante. Muchas organizaciones están cambiando ese modelo y pues esperemos que efectivamente lo estén llevando por buen camino. El mapa de procesos, como vemos, refleja un 44% de las organizaciones que lo utilizan. Este es un artefacto bastante importante porque es la forma, como les mencionaba, que agrupa las actividades de mi organización. Me permite saber, bueno, si yo tengo algún problema en mis procesos de negocio, si en mis procesos de apoyo tengo algún problema, no sé, en los administrativos, de tecnología, o yo tengo problemas de estrategia, ¿qué está pasando con esos procesos? Entonces, el mapa de procesos me da rápidamente una visión de a dónde debo ir a atacar un problema que estoy viendo en mi organización y me enfoco un poco más en ello. Entonces, como menciono, es un artefacto bastante importante. ¿Cuántos procesos tiene su organización? Aquí vemos el resultado. Si observamos en esta gráfica, vemos que no hay organizaciones que pasen de los 500 procesos. Podríamos estar viendo una media entre los 200 y los 300 procesos. Este dato también es bastante curioso y normalmente cuando se desarrollan investigaciones sobre la cantidad de procesos que tiene una organización, están muy atados a la cantidad de procedimientos. Recordemos que les presentaba tanto la estructura de procesos como la estructura documental. Y se tiende a confundir esta estructura documental y mencionar que cada procedimiento que hacemos es un proceso necesariamente. Y puede suceder que eso no sea del todo cierto. De allí se reflejan en algunas organizaciones esa cantidad de procesos. Esa puede ser una de las explicaciones. Normalmente una organización mmm, oscila por la experiencia que tenemos entre 90 y 160 procesos. Ya ahí también depende un poco el tamaño, pero ese es normalmente el rango y la cantidad de procesos que una organización tiene. Igual pues estos resultados también son bastante interesantes. Bueno, una pregunta importante, si los procesos y la estrategia se encuentran alineados, ya lo he mencionado bastante, la importancia radica básicamente entre los colaboradores de la organización y cómo estos realmente aportan a la estrategia. ¿Por dónde? Por los procesos que desarrolla. El tema también de riesgos y controles, muy atado a lo que les mencionaba, que es la madurez. Si yo tengo reflejados dónde están mis riesgos, dónde estoy haciendo los debidos controles, yo puedo llevar mi proceso a un nivel de madurez más rápido, porque es una variable que se debe tener en cuenta en el momento de madurar y de optimizar los procesos. Bueno, esta sí me llamó mucho la atención. Eh, si conoce los procesos de negocio de su organización. Me llama la atención no por la cantidad del sí, sino por la cantidad del no. Es importante entender que los procesos de negocio, como los estamos visualizando, está muy dado a lo que desarrollamos. Si trabajamos en una organización que produce algún tipo de producto tangible, imaginemos que trabajamos en una organización que se dedica a hacer, no sé, zapatos, chaquetas, ropa, etcétera. Uno pensaría que sus procesos de negocio pues están dados en elaborar ese producto y comercializarlo. Ya vimos que un proceso de negocio
es realmente el que empieza con el cliente externo y termina con el cliente externo, ¿vale? Entonces, a la respuesta no, me llamó un poco la atención la cantidad al menos de idea, de qué hace su organización, ¿sí? Entonces, es bastante, la verdad, alarmante. ¿Cuántos procesos de negocio tienen? Entonces, aquí sí ya vemos un resultado un poco, bueno, ahí ese de 200 yo creo que tal vez lo asoció más a todos sus procesos, o tal vez era de los de 500 procesos, donde menciona que 200 son de negocio. Pero observemos un poco que la media se encuentra a la tendencia hacia por debajo de 50. Y bueno, pues para alarmarlos un poco, normalmente los procesos de negocio no superan más de 20. O sea, eso en organizaciones que tienen muchos productos está asociado a eso. Recuerden que es bajo el concepto de procesos que inician con el cliente externo y terminan con el cliente externo. Entonces, esos son los procesos transversales y son a los que les mencionaba que se debe apuntar para su automatización. ¿Sí? Entonces, este dato también un poco interesante. Bueno, al tema de documentación, es un tema que muchas personas no están a gusto cuando vamos a una organización y tienen cientos y cientos de documentos, pero existen alrededor de esto muchas preguntas. La primera es, bueno, ¿esos documentos realmente están reflejando mi organización? ¿Esos documentos realmente están actualizados? ¿Cómo sé que lo que dice el documento es lo que las personas están haciendo? Entonces, eh, muchas personas no ven el valor dentro de los documentos y por eso metodologías que permitan disminuir un poco la documentación, pero sí no perder de vista qué es lo que se hace y que efectivamente se esté haciendo, es a lo que yo le debo apuntar. El porcentaje también de documentación de muchas organizaciones es difícil que logren, bueno, aquí quedo de tercero el 100%, pero pocas organizaciones logran tener esos niveles del 100%. Normalmente sube mucho el costo para la organización porque tienen que tener un batallón de personas sirviendo de documentadores para la organización y en la medida que la organización va creciendo o es demasiado grande, controlar ese 100% realmente es complicado. Para algunas organizaciones es más difícil tener su documentación y se ven niveles un poco más bajos. Pero muchas organizaciones tienden a tener una serie de manuales. Lo importante no es la documentación como tal. Lo importante es realmente saber que esa documentación está reflejando a la organización en un momento determinado. Como estándar de modelamiento, es también importante conocer cómo es que yo desarrollo modelos para entender mi organización. Bueno, ahí vimos el de BPMN, que es, como mencionaba, el estándar más grande que hay en este momento y más importante en el mercado. Y por último, la automatización de los procesos. Entonces, muchas organizaciones mencionaba que generan grandes esfuerzos en comprar tecnologías que les permitan ser más ágiles, pero es importante que esas automatizaciones no se pierdan si yo no tengo el nivel adecuado, la madurez adecuada, o si yo le estoy apuntando a una gestión funcional donde también puedo estar perdiendo un poco de esfuerzo en la tecnología que yo implemento. Bueno, aquí nos mencionan organizaciones. Hay una organización que está al 100%, perdón, en su automatización. Y como vemos, pues los esfuerzos de las organizaciones están oscilando entre el 50%, el 80% en automatizar. Lo que sí debo tener en cuenta, y lo reitero, es qué es lo que estoy automatizando. ¿De acuerdo? Bueno, pues hasta aquí es la charla del día de hoy, del webinar. Agradezco mucho su asistencia.